7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a hablar sobre educación. Y es que luego de la promulgación de la ley universitaria, obviamente se ha apuntado a los institutos de educación superior. Y veremos si se puede desde el Congreso ordenar ese tema. Ricardo Cuenca está con nosotros, él es miembro del Consejo Nacional de Educación, especialista en estos temas, para conocer un poco sus reflexiones y ver hasta dónde se puede llegar en estos términos. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos por el principio. La nueva ley universitaria fue promulgada y lo que estaba escuchando de Daniel Mora es que se está distorsionando por ahí algunas cosas que se han dado en la ley. Por ejemplo, se ha denunciado que la Universidad Pedro Ruiz Gallo ha despedido a 56 docentes mayores de 70 años. Y para Mora eso es una arbitrariedad y una distorsión de la nueva ley. ¿Eso podría estar sucediendo? Sí, por supuesto. A ver, ¿qué dice la ley? La ley dice que efectivamente el cese de los profesores es a partir de los 70 años. Este cese tiene algunas, digamos, condiciones que hay que dar. Primero, que la universidad puede decidir que el 10% de estos profesores de 70 años o más permanezcan en la universidad dando clases, pero no cargos administrativos, pasando a una categoría de profesores extraordinarios. La definición de profesor extraordinario es la definición de tener un profesor más allá de los 70 años, pero que solo hace vida académica, no administrativa. La cosa de sueldos y remuneraciones tiene que fijarlo cada universidad. Y hay extraordinarios profesores de esa edad, antiguos profesores, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Entonces, yo ayer sacaba una cuenta según el censo universitario y actualmente el 5.4% de todos los profesores de las universidades en el país tiene arriba de 70 años. Mira. Entonces, también es un grupo pequeño, nosotros son 3.100 y pico de profesores. Lo segundo es que el proceso para cambiar este asunto tiene 5 años. Entonces, decir que mañana voy a echar fuera a todos los profesores de 70 años, más que una arbitrariedad, yo creo que es una mala interpretación del asunto, que no quieren, digamos, están petardeando la ley por adentro, ¿no? Y lo tercero es que estos profesores extraordinarios, además, son el 10% de cada semestre, es decir, yo puedo ir inclusive rotándolos, ¿no es cierto? Si es que necesito que para un curso un profesor que tiene 75 años y que es espectacular tenga que dictar ese curso ese semestre, ¿no? O sea, echa la ley, echa la trampa para boicotearla. Creo que sí. Ajá. Pero además la propia institución vota 52 profesores y se hace un harakiri a sí misma, porque tiene que conseguir 52 profesores de ese nivel. ¿Dónde están? Sin duda. Además con maestría, que es lo que pide la ley, ¿no? Que es otra de las cosas, ¿no? Se ha hecho mucho escándalo, cómo es posible que la ley se pueda implementar con maestría, que estamos en el Perú, que esto no es otro país. Bueno, si uno mira los datos nuevamente, el 75% en este momento de todos los profesores universitarios tienen una maestría. No sabemos de qué calidad, pero la tienen. Entonces, lo que yo creo es que estamos en un momento en que la ley necesita, primero, ser muy conocida, leída, difundida, y ofrecer un montón de datos para calmar un poco estos temores, creo yo, infundados en algunos casos, mientras se termina de implementar, porque hay cosas urgentes que hay que empezar a hacer en los primeros 90 días con la ley para que esta ley pueda funcionar y entrar en dinámica, ¿no? ¿Crees que las resistencias mayores vienen de quienes pierden poder con esta ley? Sin duda, sin duda. ANR, para ser sinceros. ANR de un lado, por supuesto, porque va a desaparecer y tiene estos 90 días que hacer todo un proceso de traslado hacia la superintendencia, de cosas que no solo son el control nominal de las universidades, porque la ANR tampoco las tenía, sino de un conjunto de otros trámites, desde los carnets universitarios, la convalidación de diplomas. El acervo documental de la ANR tiene un conjunto de datos importantes que hace junto con el INEI y que es el censo universitario, más todo el registro de la vida universitaria. Entonces hay un proceso que hay que ir haciendo con calma y con... ¿Qué le dirías, por ejemplo, a los alumnos, a los cachimbos o a aquellos que están a mitad de carrera y tienen miedo de que las reglas del juego hayan cambiado, digamos, en el camino, ¿no? Cachimbos y padres de los cachimbos, ¿no? Que estén tranquilos. Todo el mundo se ha puesto muy tenso con este tema de la tesis para el bachiller, ¿no es cierto? Que en el año 91 Fujimori la retira bajo el argumento de que había un embalse de jóvenes que no terminaron la tesis. Yo creo que es bueno, es sano, puede ser hasta divertido hacer una tesis. Quienes vivimos de hacer investigación, le agarramos el gusto al asunto, no es una carga, y además porque las universidades ahora dan muchas facilidades, es decir, no hay, creo, programa serio que no tiene los últimos 2 ciclos, seminarios de tesis, con la idea de que al final de esos seminarios la persona realmente pueda entregar un trabajo
después de 5 años un estudiante tiene que estar preparado para hacer una investigación. Mínimamente, ¿no es cierto? Hay quienes creen que dice que eso no va a modificar mucho el asunto, pero hacer una tesis ordena. Te ordena un poco lo que piensas, sistematiza lo que has acumulado en el tiempo, no es tan complicado, no es tan difícil. Entonces creo que por ese lado no. Y lo otro que les diría es que efectivamente va a haber ahora una exigencia de estudios generales, y eso también es bueno. Es decir, cuando la universidad modifica su rumbo y cree que su objetivo fundamental es formar profesionales antes que investigar y construir conocimiento, se produce una especie de divorcio respecto a los estudios generales y a los conocimientos generales en humanidades, que toda la investigación dice que es fundamental para todas las carreras, inclusive para aquellas carreras que pareciera ser no están muy vinculadas, como ingeniería. Un ingeniero formado también en humanidades básicas, en estudios generales básicos, hace un mejor trabajo de ingeniero posteriormente, ¿no? Entonces yo diría que esto se va a ir implementando en 5 años, que es parte de un proceso de reforma, que la reforma siempre genera miedo porque hay cosas nuevas que hay que implementar, pero que en todo caso lean, si es que no nos creen, a quienes creemos que esta ley vale, la lean y hagan su propio análisis, que la cosa va a ir bien. Y los estudios generales también hacen que chicos que entren tan jóvenes posterguen un poquito la salida de la universidad, porque tienes chicos con 20, 21 años ya en el mundo profesional, y de pronto es muy pronto. En Europa están absolutamente asombrados mis colegas europeos que en el Perú, primero que salgan del colegio a los 16 años y luego que salgan de la universidad a los 20, 21. Ahora, eso nos lleva, eso en cuanto a la ley universitaria, ¿no es cierto? Que se tiene que implementar, ¿no es cierto? Y tiene que haber algunas reformas, algunas reestructuraciones también. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los institutos superiores? Ya, ese es un gran punto. A ver, yo creo que la ley universitaria es un paso bien importante para iniciar la reforma de la educación superior. Sin embargo, eso necesita como 3 otros elementos para que, junto con la ley universitaria, podamos empezar a ver cambios en algunos años. Uno de ellos es tener una nueva norma o una nueva plataforma o dispositivos legales que te permitan renovar lo que ha pasado con los institutos superiores tecnológicos a partir de una nueva ley. Pero esto además tiene que venir acompañado de lo que en el Consejo Nacional de Educación desde el año 2008, es decir, antes de esta discusión coyuntural de la ley, apostábamos por una ley marco de educación superior, que se empezó a trabajar en la Comisión de Educación, pero luego se postergó por el tema de la ley universitaria, que supone tener una modificación en la Ley General de Educación, que tiene muy pocos artículos vinculados a la educación superior, y más bien colocar aquellos nuevos artículos que te permitan tener la idea de un sistema de educación superior que vincule la universidad con el Instituto Superior Tecnológico o Pedagógico, que permita pasarelas de uno a otro, que rompa con esa idea de que son 2 sistemas estancos. Y lo tercero tiene que ver con una reestructuración propia del Ministerio de Educación, es decir, había una intención de tener un viceministerio de Educación Superior que antes no tenía mucho sentido si solo se pensaba que iba a ser un viceministerio de Educación Superior técnico-tecnológico. Pero ahora con la creación de la superintendencia y con la rectoría del Estado en políticas de educación superior en general y universitarias en particular, sería bastante interesante. ¿Esto qué debería permitir? Romper con lo que creo yo son las 2 cosas más complejas que tiene el sistema de superiores tecnológicos en el país. Una, creer que es de menor calidad que la universidad. Eso es un error. Todos los países desarrollados exhiben sistemas universitarios y tecnológicos de muy alta calidad, porque ambos profesionales se necesitan. Y 2, pensar que el Instituto Superior Tecnológico es el paso previo a la universidad. Es decir, yo estudio 3 años en un tecnológico para luego hacer 2 años en una universidad y sacar un grado. Son caminos distintos. Tienen que ser complementarios y son necesarios los 2. Entonces yo creo que si se rompen estas 2 cosas, esta idea de que es de menor calidad que la universidad o que es un paso previo para la universidad, y se incluye eso dentro de una ley marco y se renuevan los institutos, va a ser importante porque... A ver, los institutos están en una crisis muy fuerte, ¿no es cierto? Los pedagógicos en el año 2007, los pedagógicos forman parte de los institutos superiores, los pedagógicos en el año 2007 sufrieron un golpe muy fuerte cuando el ministro Chan sacó esta norma de la nota 14, es decir, todos los que tenían menos de 14 no podían ingresar a un pedagógico. Que terminó siendo una norma absurda porque los chicos que no tenían menos de 14 se fueron a las universidades, claro, entonces igual estudiaron, ¿no? Lo que generó esto es que se quebró el sistema de institutos superiores pedagógicos, sobre todo públicos, y de ellos los que más necesitamos, que eran los, por ejemplo, de educación intercultural bilingüe. En la Amazonía empezaron a quedarse sin estudiantes por esta idea de tener una vara misma para medir a todos. Y lo mismo pasó con los tecnológicos.
había un estudio de principios de los años 2000 que en solo la avenida Arequipa, entre 28 de julio y Angamos, habían 398 institutos superiores técnicos. Ahora, Ricardo, ¿pero qué pasa con la parte política? Porque una de las grandes críticas a la superintendencia o a esta nueva ley universitaria fue el tema de la intromisión del Estado o del gobierno en lo que podría ser políticas de educación. Ahora, si se pretende hacer lo mismo para los institutos, creo que los gritos van a ser más fuertes. Claro. O sea, digamos, ¿cómo pero manejar eso? ya lo tiene. Los institutos pertenecen, los institutos están directamente vinculados al ministerio. De hecho, en este momento en el ministerio hay una dirección general encargada de los institutos. Entonces, por ahí por lo menos tenemos un poquito más de respiro, ¿no es cierto?, para que la pelea política vaya por otro lado, por lo menos, y no por ahí, ¿no? Pero es importante y es urgente. Yo creo que si se logran estas normas, la Ley Marco de Educación Superior, se renuevan los institutos, de momento hay casi 1000, no sabemos muy bien de qué calidad, hay muchos que han cerrado efectivamente, hay muchos que han sido cerrados por el Ministerio en años anteriores, que ofrezcan, que sean de alta calidad, ¿no es cierto? Hay ejemplos de institutos superiores en el país que son espectaculares, ¿no es cierto?, que tienen comprometido a todos sus egresados, antes de que egresen, a todos sus estudiantes ya con una plaza de trabajo. Entonces, yo creo que si nos vamos por ahí, podríamos estar hablando de una reforma, ¿no? ¿Hay un equivalente de la ANR en el mundo de los institutos? No. ¿Tienen representación gremial? No. Hay representaciones más bien privadas, ¿no es cierto? Hay la ASISTE, que es la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos Privados. Estoy pensando en quién podría dar la pelea contra esta norma. Directamente creo que no. Es más, el otro día han salido algunos representantes de institutos diciendo que sí se necesita. Digamos, acá es una cosa como más, hay menos intereses de por medio, y yo creo que eso podría facilitar más el asunto, ¿no? Bueno. Además, para entenderlo en una cuestión mucho más integral, y ojalá, ¿no? Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. A ustedes, muchas gracias. Ricardo Cuenca, miembro del Consejo Nacional de Educación. Estábamos hablando, pues, qué pasó después de la promulgación de la ley de universidades y, por supuesto, ahora que siguen los institutos. Hacemos una pausa. Volvemos.